Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, exaltamos tu nombre, Señor Jesús, Padre del cielo, Espíritu Santo, y pues danos esa habilidad y sensibilidad para poder trazar la palabra de manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues un gusto, todos mis hermanos aquí integrados, qué bueno que ya están por aquí, a los que se están añadiendo ya aquí a esta plataforma, pues reciban grandes bendiciones, mis hermanos. Y hoy pues es un viernes de doctrina y el tema que yo hoy voy a platicar con ustedes es arrepentimiento y conversión. Vamos a confiar en que pues Dios nos habrá de auxiliar para trazar de manera correcta la palabra. Amén y amén. Y bueno, nada más déjeme hacerle un pequeño resumen. Al día de hoy van 13 temas. Fíjese que qué rápido pasa el tiempo. Usted los está viendo ahí en pantalla. Los 13 temas, estábamos hablando en orden de exposición, la Biblia, la Septuaginta, la Biblia del oso, la Reforma, el pecado, los atrios, el sacrificio de Cristo, el diezmo, el trabajo del Espíritu, Antiguo y Nuevo Testamento, el poder de la salvación, el bautismo, la resurrección. Esos son los 13 temas que al día de hoy hemos expuesto y el que hoy habremos de compartir es arrepentimiento y conversión. Amén. Pues vamos a entrar en este tema y que Dios nos guíe y nos auxilie para poder exponerlo. Amén. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice aquí: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Vuelvo a leer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y fíjese que pues hay una palabra muy importante, hay un conocimiento fundamental en lo que es la doctrina de Cristo, que es el arrepentimiento. Ahorita vamos a tocar con un poco más detalle qué implica esto del arrepentimiento. Y pues es un tema fundamental, es un pilar dentro de lo que es la doctrina básica, todo lo que es el arrepentimiento. Pero, esta palabra o este concepto de arrepentimiento normalmente no lo relacionan con otra palabra que es la conversión, porque van ligadas. De alguna manera son palabras hermanas, son palabras que se complementan la una con la otra. Arrepentimiento y conversión. Vamos a explicar qué es el arrepentimiento,
y vamos a explicar qué es la conversión. Aunque normalmente en gran mayoría de las doctrinas básicas hacen muchas veces muchísimo más énfasis en lo que es el arrepentimiento. Pero, ¿por qué es importante el arrepentimiento combinado o sumado a la conversión? ¿Por qué es importante? Bueno, está claro este versículo. Dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Ahí lo dice claramente. Para que vuestros pecados sean borrados. Literalmente. Para que vuestros pecados sean borrados. Ok. Que no es lo mismo para que vuestros pecados sean perdonados. Son dos conceptos. Una cosa es el perdón de nuestros pecados y otra cosa es que nuestros pecados sean borrados. No es exactamente lo mismo. Y ahorita lo vamos a explicar cuál es la diferencia entre un perdón de pecados y cuando Dios borra los pecados. Ahora, y para esto tenemos que recordar lo que involucra el pecado. Ajá. Porque cuando uno cumple lo que está establecido en este versículo, arrepentimiento y conversión, hay un efecto bien específico y bueno, yo diría muy bueno. ¿Cuál es ese efecto o cuál es ese resultado del arrepentimiento y la conversión? Que los pecados son borrados. Bueno, vamos a explicar y para entrar en tema, pues vamos a recordar un poquito acerca de lo que es o lo que implica el pecado. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice aquí, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, ¿de qué nos hablan estos dos versículos? De que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, gracias a esa obra redentora de lo que ocurrió en la cruz, vino para nosotros el perdón de nuestros pecados. Vino ese perdón. Y aquí está muy claro, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados. Y bueno, lo dice primera carta a los Corintios 15:3, primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 18, y hay otros versículos que dicen lo mismo, con otras palabras, con distintos matices, pero al final sabemos, hemos estudiado, hemos aprendido que Cristo, Él tomó nuestros pecados, Él murió por nuestras transgresiones, por nuestra rebelión, y Él asumió el pecado
de nosotros y fue depositado en Él. Al final, Él se hizo pecado por nosotros. Y las consecuencias que nosotros debiéramos de tener por los pecados cometidos, Él las asumió. Él pagó por nosotros. Él se puso en lugar de nosotros. Al final, nosotros debimos o debiéramos haber estado en la cruz. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. O véalo de otra manera, la consecuencia del pecado es la muerte. Y la muerte implica una separación. Entonces, la paga del pecado o la consecuencia del pecado es la separación con Dios, la muerte. Acuérdense que hemos estudiado eso, la muerte implica una separación. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto al comer del árbol que no tenían que comer, porque Dios les dijo, si de cierto comen de ese árbol, habrán de morir. Y no murieron físicamente, sino que fueron expulsados del paraíso. En otras palabras, fueron separados de la presencia de Dios. Entonces, por eso la muerte implica una separación. Ok, entonces, la paga del pecado es muerte. Somos separados para con Dios. Y entonces Cristo, en esa cruz, toma nuestros pecados, se hace pecado por nosotros, Él paga las consecuencias de ese pecado para poder posibilitarnos a nosotros la vida eterna en su bendita misericordia. Bueno, ¿por qué hago énfasis en estos dos versículos? Porque Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Entonces, pareciera ser que aquí hay una especie de contradicción. ¿Por qué? Porque si yo hago caso a estos versículos acerca de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, entonces cuando Él toma nuestros pecados, Él asume el castigo que nosotros éramos merecedores por el pecado que hemos cometido. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que bueno, gracias a esa obra redentora, pues ya las consecuencias del pecado ya no las tengo. Entonces, en ese momento, es como que si yo ya no tuviera pecado. Entonces, esta es una obra redentora de Cristo Jesús con beneficio hacia nosotros. Pero, ¿por qué pareciera entrar en contradicción con Hechos capítulo 3, versículo 19? Porque aquí pareciera que para poder quitar el pecado, en este caso borrarlo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Nos tenemos que arrepentir y nos tenemos que convertir. Como que aquí es debido a un esfuerzo personal de nosotros. Yo me arrepiento, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es arrepentimiento. Yo me convierto y la consecuencia de ese arrepentimiento y de esa conversión es que mis pecados son borrados. Y entonces la pregunta es, si esto es así, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo Jesús? Porque Él murió por mis pecados o por nuestros pecados. Entonces, si Él murió por nuestros pecados, ¿por qué yo, de acuerdo a Hechos capítulo 3, versículo 19, me tengo que arrepentir y convertir para que los pecados sean quitados, borrados? Entonces, como que pareciera haber una especie de contradicción. Bueno,
Esto lo tenemos que explicar para poder entrar a lo que implica arrepentimiento y conversión. Bueno, lo que sí es cierto, entonces aquí la pregunta es, si Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario, Él tomó mis pecados, la pregunta es, ¿tengo pecado? ¿Tenemos pecado? ¿O no tenemos pecado? Porque Él murió por mis pecados. Y entiendo que cuando Él murió por mis pecados fue para concederme el perdón de pecado. Entonces yo me pregunto, en ese momento, aunque Cristo hizo esa obra redentora en la cruz del Calvario, yo me pregunto, ¿tenemos pecado o no tenemos pecado? ¿Dios lo quitó o no lo quitó? Bueno, y fíjese qué interesante, porque la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y sus palabras no está en nosotros. ¡Ah, caramba! Fíjese qué interesante. Qué curioso, qué manera de redactar. Aquí dice, si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, pues lo hacemos al mentiroso. Y entonces así como que parecieras aquí todavía ahondamos la contradicción. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿tengo pecado o no tengo pecado? Si Cristo muere por mí en la cruz del Calvario, entonces, bueno, se entiende que mi pecado es perdonado. Y si Cristo me perdonó mi pecado, gracias a ese sacrificio, porque Él tomó el castigo que a mí me correspondía, porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, nosotros debiéramos haber estado ahí. Y entonces, ¿por qué dice la primera carta de Juan que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso? Y luego, si yo le hago caso a Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, pues mira, te tienes que arrepentir y te tienes que convertir para que se borren tus pecados. Y entonces aquí uno entra, como que entra aquí en una especie de aparente contradicción, incongruencia, confusión. Hechos 3:19, para que se borren los pecados, me tengo que arrepentir y convertir. Primera carta a los Corintios 15:3 y primera carta de Pedro 3:18 dice que Cristo murió por mis pecados y gracias a esa obra, pues ya, mis pecados ya no son tomados en cuenta. Y primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, espérense, si te dices sin pecado, lo haces a él mentiroso. Entonces, aparentemente, pareciera haber una contradicción. Bueno, a ver, esto pues es obvio que lo tenemos que explicar. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos los temas de la doctrina básica, creo que en el tema que se llama pecado, que creo que es el tema 5, el pecado, aquí está en esta listita, ahí andamos de eso. Bueno, si ustedes recuerdan, había el arca del pacto. Y en esa arca del pacto, una vez al año, entraba el sumo sacerdote y rociaba la sangre de un animal que había sido víctima en sacrificio, en la cual se había impuesto mano sobre esa víctima en sacrificio para los pecados. Y esa víctima pagaba por los pecados del pueblo y la sangre se depositaba sobre el arca del pacto en lo que se llama el propiciatorio. Ahí lo ven la imagen. Y dentro de esta arca del pacto, recuerde que había 3 cosas. La vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná, que representan 3 cosas que el hombre rechazó. El maná, pues el pueblo dijo, estamos hartos de este alimento miserable. Rechazó la provisión material de Dios. Que por cierto, todo esto, para aquellos que tienen el libro que les mandé,
de la liberación del planeta Tierra, ahí está preciosamente explicado. Yo ya, ese libro ya lo mandé. Entonces ese libro, si lo han empezado a leer, estúdienlo, porque con ese libro van a subir mucho en crecimiento espiritual. Bueno, se derrama la sangre y esa sangre, digo, adentro estaba el maná que rechazaron, el rechazo de la provisión material de Dios. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, que implica la rebeldía del pueblo, rechazaron la dirección de Dios. Y estaban las tablas de la ley, que representa que rechazan la santidad de Dios. Al final, lo que está dentro es el pecado. Y ese pecado, cuando se pone la sangre sobre ese propiciatorio, los querubines, que uno es justicia y otro es derecho, no ven el pecado, sino lo que ven es la sangre. Y entonces el pecado, que está al interior del arca, gracias a esa cobertura de sangre, pues no se ve. Porque ¿qué es lo que ven los querubines? Pues ven la sangre de un animal en sacrificio. Algo similar a lo de Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros tenemos una cobertura de sangre. Si usted ve la imagen de abajo del arca del pacto, un hombre que está de rodillas y en oración, en una actitud de perdón y de humillación, ahí le puse a ese personaje, a esa persona, una P de pecado. O sea, al final ese hombre tiene pecado. Tiene pecado. Pero gracias a la cobertura de sangre, por cuanto se acercó a Cristo Jesús y a la sangre derramada en la cruz del Calvario del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué es lo que ve Dios? Ve a este hombre con esa cobertura de sangre. Entonces, esa cobertura de sangre, ¿qué es lo que provoca? Que el pecado ya no se vea. Lo mismo que pasaba con el arca del pacto. El pecado estaba interno. La vara de Aarón que reverdeció, el maná que lo rechazaron, las tablas de la ley que simboliza tres cosas que rechazó el pueblo, que simboliza el pecado, pero al final con la sangre derramada de un animal en sacrificio, figura y tipo de nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario, pues el pecado ya no se ve. Desapareció a los ojos de Dios. Porque ¿qué es lo que ve Dios? ¿Y qué es lo que ven los querubines, justicia y derecho? Pues ven la sangre. Dice, no, pues yo ya no veo pecado. Yo lo que estoy viendo es la sangre del Cordero que ya pagó por el pecado del pueblo o por el pecado de la persona. Y entonces, de esta manera, explicamos, primera carta de Juan 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, lo hacemos es mentiroso, porque efectivamente todos nosotros tenemos pecado interno. Que Dios ya no lo ve, pues sí, Dios ya no lo ve. ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Nos arropamos y nos pusimos bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y esa sangre nos cubre. Se hace una cobertura de sangre sobre de nosotros. Y entonces ese pecado ya no se ve. Eso es lo que se llama una expiación. La palabra expiación es cubrir. Ya no se ve el pecado, aunque el pecado está interno. Entonces, en ese momento, no tengo pecado y sí tengo pecado. No tengo pecado a los ojos de Dios porque Dios está viendo la sangre que me cubre. O sea, a los ojos de Dios, yo ya no tengo pecado, porque Dios está viendo, me está viendo a mí, te está viendo a ti, a través de la sangre de su Hijo. Y esa sangre cubre el pecado, lo tapa, ya no se ve. Entonces, delante de Dios yo no tengo pecado, porque me puse bajo la sangre, la cobertura del Cordero que murió por mí en la cruz del Calvario. Pero eso no quiere decir que el pecado no está. El pecado está interno. Entonces, aquí están dos cosas.
Aquí están dos cosas. No tengo pecado delante de Dios porque gracias a ese sacrificio Dios perdonó mi pecado. O sea, Dios me perdonó a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya tengo el perdón de pecados. Acepté a Cristo, lo declaré como mi Señor y mi Salvador, y ahora camino de acuerdo, trato de caminar a sus principios y sus mandamientos. Entonces en ese momento se me concede el perdón y dice Dios, te perdono. Y por cuanto te perdono, pues ya no tengo querella contigo, justicia y derecho están satisfechos, delante de mí eres una persona recta, de derecho, y entonces la justicia no tiene que ejercer ninguna acción penal contra ti, ya no hay consecuencia. Entonces, delante de mí ya no hay pecado. Entonces, no tengo pecado. Dios me perdonó, pero, internamente sí tengo pecado. Porque si le digo a Dios que no tengo pecado, lo hago el mentiroso. Internamente sí tengo pecado. Que Él no lo vea, porque Él me ve a través de la sangre del Cordero, en esa cobertura de sangre, es una cosa, pero eso no quiere decir que internamente no tenga pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pecado no ha sido borrado. Fíjense, el pecado no ha sido borrado. Que Dios no lo ve porque tengo la cobertura de sangre, es cierto. Ya no lo ve, ya fue perdonado. Ya no tengo pecado a los ojos del Padre, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero sí tengo pecado porque el pecado no ha sido borrado. Lo que pasó con la sangre del Cordero es que el pecado fue cubierto. Ya no se ve mi transgresión porque tengo la cobertura de sangre. Pero tengo pecado. Ese pecado es el que tiene que ser borrado. Entonces, lo que yo les decía, una cosa es el perdón de pecados y otra cosa es que se borre el pecado. Es algo similar, pero a la vez diferente. No tengo pecado porque a los ojos de Dios, Dios no ve el pecado porque ve la sangre de su Hijo y esa sangre es la que me cubre, como se ve aquí en la imagen de abajo. Me cubre esa sangre. No tengo pecado, pero sí tengo pecado porque internamente todavía tengo consecuencias. No se ha borrado el pecado completamente. El pecado fue perdonado en un primer paso, pero el siguiente paso es pues, que se borre el pecado, que desaparezca la P que usted está viendo ahí, que desaparezca por completo, que ya no se vea esa P. Y en ese momento se cumplen las dos cosas que dice el libro de los Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Esta es otra cosa. De inicio mis pecados fueron perdonados. Pero falta el siguiente paso. Tienen que ser borrados. Y entonces aquí, si ya de este punto de vista, entramos en armonía con los versículos que les dije. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso, porque es el pecado interno, el cual tiene que ser borrado. Pero a los ojos del Padre no tengo pecado porque me ve con la sangre del Cordero. Perdón si estoy siendo demasiado repetitivo, pero quiero que esto quede bien asentado. ¿Cristo murió por mis pecados? Sí. Mi Padre ya no los ve. Él ve la sangre de su Hijo amado. Por eso es tremendo el sacrificio de Cristo y el que yo me haya puesto bajo su cobertura de sangre. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para quitar esa P? ¿Qué tengo que hacer yo
para que esa P se quite. Ahí está. Ya quité la P. ¿Qué tengo que hacer yo para que esa P desaparezca? ¿Qué es el pecado que tengo internamente? Que el Padre no lo ve por la cobertura de sangre. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para quitar esta P o ese pecado? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, dice aquí, en este caso, un versículo anterior al que estamos viendo ahí, de primera carta de Juan capítulo 1, versículo 10. El anterior dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y ahí está clarito, ahí está muy clarito. Primero es el perdón de pecados y después es la limpieza del pecado. O sea, la limpieza de toda maldad. Primero nos perdona, ya te perdona el pecado. Ya no hay una consecuencia por tu pecado. Paso que sigue. Ahora hay que limpiarte. Hay que restaurarte. Hay que sanarte. Hay que borrar el pecado. Paso 1, te perdono el pecado. Paso 2, te limpio de ese pecado o de esa maldad o te borro ese pecado. Y cuando sucede esto, entonces, desde ese punto de vista, pues ya está claro. ¿Qué ocurre? Pues la P desaparece. Desaparece. Se va. Y en ese momento, ya soy limpio. Ya el pecado fue borrado. Ya fue completamente. Ahora sí, ya no hay nada. Entonces, de manera coloquial, sencilla, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, es para que llegara esa cobertura de sangre. Y esa cobertura de sangre es un escudo, es una protección espiritual. En lo que Dios obra en mi persona para que el pecado sea verdaderamente limpiado y borrado. Entonces, si me preguntan, ¿tengo pecado? Sí y no. No y sí. O sea, se cumplen las dos cosas. Espero no haber sido muy enredado en esto y me haya podido dar a explicar. Entonces, pues primero hay que empezar a confesar los pecados. Ahí lo dice claramente, confesemos nuestros pecados. Le tenemos que decir, Padre, pues he pecado. Tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta dificultad. Es como cuando nos enseñaban en la Iglesia Universal, he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Es válido eso. Pero, ahora sí, después de esta pequeña explicación, entremos a Hechos 3:19. ¿Qué tenemos que hacer? Porque aquí sí ya hay algo que nosotros tenemos que hacer y hay algo que Dios ya hizo. Lo que hizo Dios a través de Cristo fue darnos la cobertura de sangre, para que el pecado ya no lo viera Dios, y Dios, ¿qué ve? La cobertura de sangre. Pero ahora, eso es lo que hace Dios a través del Hijo.
Ahora a nosotros, ¿qué nos corresponde hacer para quitar el pecado? La P. Arrepentirte y convertirte. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Ahí está. Y a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y entonces aquí están las dos palabritas que son tema de esta doctrina. Arrepentimiento y conversión. Porque ese es algo que ya nos corresponde a nosotros. Para que mis pecados sean borrados. ¿Cuáles? Los pecados que todavía están dentro, que el Padre no los ve porque tengo cobertura de sangre. Entonces, delante del Padre no tengo pecado, pero internamente sí tengo un pecado. Entonces yo tengo que hacer dos cosas: arrepentimiento y conversión. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Este par de palabras, por eso son dos palabras hermanas, es una moneda son las dos caras de una misma moneda. Pero nada más, como yo les decía, normalmente se hace más énfasis en una de las caras de esta moneda. Amén. Ok, sigamos. Entonces aquí ya está para entrar a arrepentimiento y conversión. ¿Qué es arrepentimiento y qué es conversión? Bueno, la palabra arrepentimiento, como esto es del versículo del Nuevo Testamento, pues recuerden que el Nuevo Testamento está en griego y el Antiguo Testamento es en hebreo y unas partecitas en arameo. Pero hablando del Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento es metanoeo, de la Concordancia Strong 3340. Yo creo que después voy a tener que dar una pequeña clasecita para aquellos que no saben qué es la Concordancia Strong. La Concordancia Strong es un diccionario donde usted puede encontrar las palabras, su significado literal, tanto en hebreo o en griego. Pero bueno, tendríamos que dar una pequeña exposición de lo que es esta Concordancia Strong. Y esto les va a servir mucho, sobre todo para aquellos que quieren a futuro, pues empezar a enseñar y predicar de la palabra. Bueno, metanoeo, que se traduce arrepentimiento. Y note, por favor, ahí está, metanoeo, que viene de otras palabras, que ahí dice 33:26 y 35:39. Aquí está. Pero dice aquí, pensar diferente o después, es decir, reconsiderar. Compunción, sentir compunción, sentir dolor por algo que se ha hecho mal, y esto es arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es empezar a pensar de una manera diferente. Antes yo pensaba de esta manera, y cuando viene el arrepentimiento, empiezo a pensar de otra manera. Empiezo a cambiar mi pensamiento. Empiezo a tener un pensamiento diferente. Eso se llama reconsiderar. Y dice aquí que viene de 35:39. Y 35:39 dice, noello, dice ejercer la mente, comprender y captar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el arrepentimiento es un acto en donde si yo pensaba de una manera, algo vino y me hizo pensar de otra manera. Ya no pienso las cosas de la misma manera, ya las veo desde otro punto de vista, desde otra manera, de una forma diferente. Y eso es bueno, eso es buenísimo. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces ya tuve un cambio de pensamiento, un cambio de mi modo de pensar. Y muchas veces nosotros, en ese sentido, hay veces que tenemos arrepentimientos. Antes yo pensaba
en cuanto a un aspecto de una manera y a través de un suceso, a través del tiempo, a través de los años o a través de la madurez, ahora las pienso de otra manera, ya pienso diferente. Si usted se acuerda lo que pensaba acerca de ciertos aspectos de la vida cuando usted era joven o adolescente y ahora que ya usted está entrado en años, pues usted se da cuenta que la forma como usted pensaba antes, a hoy en día, pues ya cambió radicalmente su forma de pensar. Ya la cambió radicalmente. Entonces, en ese sentido, ya hubo un arrepentimiento. Y lo que yo quiero decir que la palabra arrepentimiento, entonces, tiene que ver con qué? Con un cambio de pensamiento. Y eso es bueno, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si antes yo pensaba que esto era bueno, ahora me doy cuenta que en realidad no era bueno, que esto es malo. Y eso es buenísimo, porque bueno, ya, este es un cambio de mente, de forma de pensar. Ok, hasta ahí estamos bien en cuanto al arrepentimiento. Y esta es la palabra arrepentimiento. Pero esto hay que añadirle un tantito más, o un tanto más, un muchísimo más, porque a esta palabra hay que añadirle su palabra hermana, conversión. ¿Y cuál es la conversión? Vamos a ver. La palabra conversión es esto, epistrefo. Epistrefo es revertir, convertir, volver. Para aquellos que están muy acostumbrados a la computadora, es cuando es el famoso, la famosa tecla hundo. De repente estoy escribiendo, me equivoqué, puse una palabra de más, un punto de más, un número de más, o sea, me equivoqué. Y entonces, y ahí me seguí, un renglón, una oración, un párrafo, etcétera, etcétera, un número, pero la computadora me permite darle una tecla y regresarme tantos pasos atrás, revertir el asunto. De hecho, esta palabra epistrefo, aquí está claramente, dice, viene también de 4762, y es estrefo, que es torcer, hacer, dar la vuelta, revertir. O sea, en algo que me equivoqué, lo retrocedo, lo cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que esto ya implica una acción. Ya esto implica ya una acción de mi parte. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es lo que, cuando se juntan estas dos palabras, arrepentimiento, que tiene que ver con un cambio de pensamiento, y con conversión, que ya tiene que ver con una acción de revertir el asunto. ¿Qué quiero decir? Que hay gente que nada más está arrepentida. Ya cambió su manera de pensar, ya sabe que esto es correcto o que esto es malo, ya se dio cuenta del asunto, ya cambió su manera de pensar, ya cambió su manera de ver las cosas, ya maduró, ya entendió, ya comprendió. Bendito Dios, bendita su gloria, qué bueno. Pero le falta el siguiente paso. Qué bueno que ya pensaste que eso es malo o es bueno, dependiendo del contexto y dependiendo del asunto. Ahora llévalo a la práctica. No te quedes nada más en tu pensamiento, porque en el pensamiento tú puedes pensar muchas cosas. Esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, no me conviene, de manera correcta. Qué bueno, ya te diste cuenta. Pues ahora no te quedes nada más en el pensamiento. Llévalo a la acción. Llévalo a los hechos. Llévalo a los actos. Ejecuta lo que ya pensaste, lo que estás pensando que es malo o que es bueno dependiendo del contexto. Ahora llévalo a la práctica, llévalo a la acción, ejecútalo. Porque el cambiar de pensamiento es como cuando te dicen, el mundo está lleno, la gente está llena de buenas intenciones. Sí, pues qué bueno que tienes esa buena intención. Ya sabes que eso te hace daño, ya sabes que eso no es correcto, ya sabes que eso te hace mal. Qué bueno que te diste cuenta. De veras, qué bueno que te diste cuenta. Pero llévalo a cabo. Ejecútalo. Realízalo.
Realízalo, ejecútalo. ¿Sí te das cuenta? Entonces esto es bien interesante. Alguien me está preguntando que si sí se está grabando. Sí, sí, sí está grabando. A través de YouTube ahorita se está grabando. Entonces, esto es interesante. O sea, no basta con que cambies tu modo de pensar. No te quedes en tus buenas intenciones. No basta. Hay que llevarlo a la práctica, a los hechos, a la ejecución. Revierte el asunto. Por eso es arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento, cambiar tu manera de pensar. Conversión, llevarlo a la práctica. Y yo te voy a decir algo. En la iglesia, la mayoría de la gente son arrepentidos. Todos están arrepentidos ya, todos, 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 todos. ¿Por qué? Porque gracias a la palabra, gracias a la enseñanza, gracias a lo que Dios te enseña, te muestra, te educa, pues tú vas aprendiendo, vas conociendo, vas madurando y vas entendiendo esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene, esto debe ser así, esto no debe de ser así. O sea, te van enseñando, vas comprendiendo, vas entendiendo, vas madurando. Y sabes qué es bueno y qué es malo, qué conviene y qué no conviene. Ya lo sabes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la palabra, Dios te lo va enseñando, te lo va mostrando. Y qué bueno, eso es excelente, eso es buenísimo. Pero créeme, créeme, que la mayoría se quedan al arrepentimiento. No lo llevan a los hechos. Se quedan con las buenas intenciones. Se quedan con la enseñanza. Es lo que dice Santiago. Son oidores de la palabra, mas no hacedores. El oidor de la palabra es el que está arrepentido. El hacedor de la palabra es el que ya está en conversión. Y hay gente que escucha, hay gente que oye, hay gente que aprende, hay gente que predica, hay gente que enseña, hay gente... Qué bueno, de veras, eso es buenísimo, eso es fabuloso. Pero si das el paso siguiente, que es llevarlo a la práctica, ser un hacedor, no solamente un oidor. Ahí está claro, ser hacedor de la palabra, no nada más oidor de la palabra. Llévalo a la práctica. Eso que ya te diste cuenta, eso que ya aprendiste, que ya te percataste que no conviene y ya modificaste tu manera de pensar, pues ahora llévalo a la práctica. Ejecútalo, reviértelo, dale la tecla hundo para los que son de computación, revierte el asunto, eso que ya salió, que va chueco, que va mal, que va de manera incorrecta, que ya te seguiste, pues reviértelo. Porque el arrepentimiento es una situación que nada más se queda a nivel mental. La conversión ya es algo que se lleva a los hechos, a la práctica. Por eso es la moneda de dos caras. Y efectivamente, la iglesia está llena de arrepentidos, pero son mayoría arrepentidos y los menos los que ya alcanzaron el otro nivel, convertidos. Conversión. Esto es arrepentimiento y esto es conversión. Ah, con razón. Por eso dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Cuáles pecados? La P que te enseñé hace ratito, interna. Delante de Dios tú ya no tienes pecado porque hay una cobertura de sangre. Ahora hay que trabajar con esa parte interna que Dios no ve porque te cubre la sangre de Cristo, pero hay que trabajar con esa parte interna. Dios ya hizo su parte, te puso este escudo de protección. Delante de Dios estás limpio. Él ya no ve tu pecado.
ve la sangre del cordero, pero internamente hay un pecado y eso se trabaja ¿cómo? Confesando tus pecados y entrando en arrepentimiento y conversión. Arrepiéntete y conviértete para que el pecado sea borrado. Borrado. Por eso es que el primer paso, como está aquí en este dibujito, nos dieron la cobertura de sangre. ¿Sabes qué? Mira, primero te cubrimos, Dios ya no ve tu pecado, ya no hay consecuencia de muerte, la paga del pecado es muerte, y como Dios no ve pecado, no hay problema, ya, no hay problema. Y entonces tienes esa cobertura, que es un escudo, que es una protección, ¿para qué? Para que se empiece a trabajar con esa parte, esa P de pecado interna, y esa se empiece a borrar. No es lo mismo que Dios perdone tus pecados a que se borren tus pecados. Ajá. El que Dios perdone, pues es a través del arrepentimiento. El que Dios borre es a través de la conversión. Ajá. Vamos a ver. Dice aquí, Marcos 1:4. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿A qué te alcanza el arrepentimiento? Pues, perdón de pecados. Juan Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ya, tus pecados te son perdonados. Con el arrepentimiento Dios perdona tus pecados. Falta la conversión. Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el arrepentimiento, el cambiar tu manera de pensar, acuérdate que arrepentimiento tiene que ver con tu manera de pensar, metanoeo, pensar de una manera diferente, te alcanza ¿para qué? Perdón de pecados. ¿Ya? Te perdono. No problem. No hay conflicto. No me debes nada. Ya, te perdoné. Ya te perdoné el pecado. Pero eso no quiere decir que se haya borrado. Lucas 5:32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Te arrepientes y entonces el pecado es perdonado. Lucas 15:7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, esto es precioso, hay un gozo, hay una alegría, qué bueno que ya se arrepintió, qué bueno que ya cambió su manera de pensar, qué bueno que ya está modificando su forma de ver las cosas, eso es precioso, es gozo, es alegría, dice aquí, de la misma manera os digo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que la gente se arrepiente, eso es algo maravilloso. Pero hay que dar el paso extra, hay que dar el paso siguiente, hay que ir a la conversión. No nos quedemos nada más en la manera de pensar, en cambiar la manera de pensar. Llevemos al otro nivel, ejecutemos lo bueno que ahora estoy pensando, lo bueno que ahora me doy cuenta. Ahora que ya cambié mi forma de pensar, de ver las cosas, de entenderlas, pues ahora llévelo yo a la práctica y en ese momento entro en una conversión. Entonces el arrepentimiento te alcanza para perdón de pecados. Te haría falta añadir la conversión para que se borre completamente. Por ejemplo, ejemplos así prácticos de la vida real. Un hombre pecador, y gracias a sus tranzas, a sus malos manejos, a sus estafas,
a su corrupción, a sus cohechos, a sus sobornos, un hombre pecador, obtiene mucho dinero, obtiene buen estatus, buen nivel, viajes, dinero, posesiones, beneficios, una vida plena y llena de lujos. Un hombre rico que se hizo rico gracias a su corrupción y su degradación moral. Y en esa condición lo alcanza Cristo. Lo alcanza Cristo. Bendito su nombre. Se convierte en Cristo. Y obviamente que el primer paso es el arrepentimiento. Se arrepiente. Híjole, yo era tramposo, corrupto, mañoso, estafé, engañé, robé, etcétera, etcétera. Señor, me arrepiento, me arrepiento. ¿Cristo lo perdona? Sí, sí, Cristo lo perdona. Él vino por los pecadores. Y este hombre rico se arrepintió, qué bueno, y Dios le da el perdón. Pero ¿a poco porque le da el perdón Dios, todo lo que robó, todo lo que estafó, todo lo que se corrompió, lo va a regresar? La mayoría se lo queda. La mayoría se lo quedan. Se queda con su casa lujosa, se queda con sus coches, se queda con sus yates, se queda con sus cuentas bancarias, se queda con ese nivel de vida. ¿Ya se arrepintió? Qué bueno. Bendito su nombre. ¿Dios ya le perdonó? Sí, qué bueno. Pero parte del pecado que él provocó se queda. Y todas sus mansiones, todas sus pertenencias son producto de su pecado. Otro caso, un asesino, un sicario que se dedica a matar. Se dedica a matar. Esos son los sicarios. Y en esa condición de sicario, tiene un encuentro con Cristo. ¿Dios lo perdona? Sí, Dios lo perdona. Si se arrepiente y pide perdón, Dios lo perdona. Pero, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué pasa con todos los que mató? Vamos a decir que sicario, lo agarran y está en la cárcel. Y en la cárcel entrega su vida a Cristo. Hay iglesias cristianas en las cárceles. ¿Y Dios lo perdona? Se arrepintió, se humilló y Dios lo perdona. Se arrepintió. Pero, ¿y qué de las familias de las personas que mató? ¿Qué de las consecuencias que dejó por los asesinatos que cometió? ¿Tú crees que los hijos o las esposas de los que fueron asesinados lo van a ver bien de todos modos? ¿Se enteran que se entregó a Cristo? Y pon tú que paga su condena, 15, 20, 30 años y sale. ¿Y cómo lo van a ver los seres queridos de las personas que lo mató? Entonces hay consecuencias del pecado. Hay parte de ese pecado que no se borra por completo. ¿Y qué me dices de un violador? Corrupto, terrible, pero ha violado no sé cuántas mujeres. Y en esa condición lo alcanza Cristo. ¿Dios lo perdona? Sí, Dios lo perdona. ¿Se arrepintió? Sí, qué bueno. Qué bueno. Pero, ¿y qué de todas las mujeres que fueron violadas? ¿Qué de todas las mujeres que fueron transgredidas?
¿Quién les va a dar consuelo, ayuda, beneficio? ¿Quién les va a quitar esa marca? Un tratante de blancas secuestra, roba, captura a una jovencita, se la lleva a otro país, la mete en la prostitución, le destruye la vida para siempre y tiene un encuentro con Cristo. ¿Dios lo perdona? Sí, Dios lo perdona. Él murió por los pecadores. ¿Se arrepiente? Qué bueno que se arrepintió. ¿Y qué de las cientos de vidas destruidas, de jovencitas que fueron extraídas de su país para ser llevadas a otro país y metidas en prostitución? El pecado sigue, las consecuencias siguen. ¿Qué de aquel que practicó un aborto? Una mujer que haya practicado el aborto junto con su esposo o su pareja. Mataron al bebé, mataron al niño. ¿Dios los perdona? Sí, Dios los perdona. ¿Se arrepintieron? Qué bueno. Pero no por eso el niño va a volver a nacer. El niño ya fue destruido, fue destrozado por un legrado. Hay consecuencias del pecado. Y a todos estos personajes, Dios los perdona. Para ellos hay perdón, para ellos hay vida eterna. Si se arrepienten. Pero, ok, ya se arrepintieron. Pero eso borra al 100% los pecados, sobre todo las consecuencias. No tan fácil. Hay en la Biblia un personaje que sí logró borrar todos sus pecados por su arrepentimiento y conversión. Zaqueo. Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos. Y cuando tiene un encuentro con Jesús, de tal manera fue redarguido que se para en medio de la casa donde estaban y dijo: hoy devuelvo por cuadruplicado lo que robé o lo que quité. No se conformó con devolver. Si a este le robé 100, no te devuelvo 100, te devuelvo 400. Ese sí se convirtió, ese sí borró por completo todo. ¿Y qué hay, por ejemplo, de un hombre que tiene unos hijos, una mujer, una familia, un mujeriego, un macho, y destruye a esa pareja, a esa mujer, a esa familia, y se va con otras familias, otras mujeres, otras parejas, y va engendrando hijos por todos lados? Hijos por aquí, hijos por allá, mujeres por aquí, mujeres por allá. Y tiene un encuentro con Cristo. Y se arrepiente. ¿Hay perdón de pecados? Sí, hay perdón de pecados. Qué bueno, Dios lo perdona. Pero, ¿y qué hay de todas las mujeres? ¿Qué hay de todos los hijos? Viviendo en carencia, viviendo en delincuencia, viviendo sin un amor paterno y todas las consecuencias. ¿Hay consecuencias del pecado? Sí, hay consecuencias. ¿Y cómo se borra eso? Entonces, una cosa es que sea el perdón de pecados, pero que se borre por completo y sobre todo las consecuencias, híjole, ya no está tan fácil. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Cuando se cumplen estas dos cosas, el pecado es borrado. Esa P interna que delante de Dios ya no se ve porque hay una cobertura de sangre. Hay una cobertura que me protege. Hay un escudo que de alguna manera Dios pone sobre mi vida gracias a la sangre del Cordero. Y ya no se ve.
Ya no se ve ese pecado porque está la cobertura de sangre. Pero, pero, de todos modos, internamente hay una P, hay un pecado. Entonces tengo y no tengo pecado. Y para poder desaparecer esa P, borrarla, tengo que entrar en arrepentimiento y conversión. Primero, cambiar mi manera de pensar. Y después, eso que ya aprendí a cambiar, lo tengo que llevar a la práctica. Tengo que ejecutarlo. Si es posible, porque dependiendo lo que haya hecho, si es posible, revertirlo. Revertirlo. Porque luego hay cosas que ya no se pueden revertir. Ya hay cosas que ya no se pueden revertir. Es como cuando uno está trabajando con la computadora y mientras no salve, se puede revertir el asunto. Pero una vez, dependiendo del programa, uno salva y ya no, y normalmente ya no se puede revertir lo que se hizo, porque ya lo salvé. Bueno, los que trabajan en computadora lo entienden. Ya hay cosas que ya no se pueden revertir. Un asesino que se entrega a Cristo, pues las víctimas pues ya no van a volver a vivir. Las consecuencias de las familias y de los hijos ya no se van a poder rehacer. Pero en la medida de lo posible, el que alcanza conversión trata de revertir las cosas que ejecutó mal. Esto está delicado. Esto está delicado. Cuando alcanzas ese grado de arrepentimiento y conversión, tus pecados son borrados. Y entonces sí, viene un tiempo de refrigerio, porque viene una paz en tu corazón. Ya entras en una paz contigo mismo. Ya no tienes esa conciencia lastimada, ese cargo de culpa, esa culpa que te va corroyendo el alma. Ya te arrepentiste, ya te entregaste a Cristo, ya pediste perdón, pero ya estás en arrepentimiento, sabes que lo hiciste mal, pero vas cargando la culpa. ¿Y cómo se borra? ¿Cómo se borra? Hay unas que ya no se pueden borrar. Hay ciertas consecuencias que ya no es posible borrar. Pero en la medida de lo posible, lo que se pueda revertir, se revierte. De todos modos, Dios ya te perdonó. Amén y amén. Voy a permitir micrófonos, mis hermanos, para que me hagan preguntas respecto del tema. Amén. Voy a abrir micrófonos para que me hagan preguntas respecto al tema. Ya está. Y vaya levantando ahí su manita. Vamos a hacerlo un poquito de manera más ordenada. Levante su manita ahí con su aplicación, que yo vea y le cedo la palabra. El que quiera hacer una pregunta. Por favor. Levante su manita. ¿Nadie? Híjole. Nadie.
Bueno, hay una pregunta que me están haciendo ahí en YouTube. ¿Cómo puedo ser parte del grupo? Para aquellos que están ahorita en YouTube, que son unos poquitos, los que están ahorita en YouTube, 27 personas, los que quieren integrarse directamente a esta doctrina es a través de la aplicación Zoom. La ventaja de la aplicación Zoom es que sí es totalmente interactivo. Entonces, todos aquellos que están interesados en integrarse a la doctrina de manera directa, todos los videos que ustedes ven en mi plataforma, todos los videos, al principio tienen la pantalla donde está mi WhatsApp, es mi número de WhatsApp personal, está mi correo electrónico. Si están interesados en participar en el grupo de manera directa a través de la plataforma Zoom, cosa que es lo que no se puede hacer con YouTube, entonces, mándeme su petición a WhatsApp, quiero ser parte de la doctrina o parte del grupo, y entonces yo le mando el link para que usted se integre vía Zoom. ¿Cuál es la ventaja? Que los de Zoom pues tienen trato directo. Normalmente la doctrina yo no la subo a YouTube, yo no la subo a YouTube. De hecho, de una vez les digo a mis hermanos de YouTube, ahorita nomás en lo que dura estos minutitos han podido ver, pero yo al rato quito el video de YouTube, porque esto ya se los mando de manera personal a la gente de Zoom, que ya es parte del grupo. A YouTube no lo subo, ahorita nada más lo están viendo en vivo el ratito que estamos aquí. Pero ya al ratito terminando esto, yo quito el listado y ya no se puede ver en YouTube. ¿Por qué? Porque como ustedes me preguntan, yo respeto la privacidad de las personas que están aquí preguntando. Entonces ya no lo dejo para que se quede ahí en la red. Porque nunca faltan los haters, los que critican, los que señalan, y yo no quiero provocar eso. Entonces simplemente esto es más personal y más íntimo. Bueno, ya veo manitas levantadas aquí. Empezamos con mi hermana Lorena y después mi hermano Jorge. Adelante, mi hermana Lorena, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Una pregunta, pastor, referente al arrepentimiento y la conversión. Así como usted decía, ejemplo, el violador se puede haber arrepentido, pero la víctima, la persona violada, ¿qué pasa? Si la persona violada ha perdonado independiente de, sin juzgar qué pasó en ese momento en la cabeza del violador, pero la persona violada decidió perdonar. Híjole, fíjese que ahí son cosas bien delicadas. Porque el violador que alcanza perdón, pues qué bueno que Dios lo perdona. Pero yo creo que ese violador, si verdaderamente tuvo un verdadero arrepentimiento y quiere resarcir los hechos, pues por lo menos yo le voy a decir que se tiene que dedicar toda su vida a estar orando para bendecir a la persona que violó. Debe de meterse en oración, debe de pedir perdón, humillarse todos los días y decir, Señor, levanta a esa persona, bendice a esa persona, que tu gracia llegue a esta persona, porque obviamente si es una mujer va a estar resentida, va a estar odiando. Entonces el que violó y el que alcanzó el perdón en Cristo Jesús, pues debe doblar sus rodillitas todos los días para que esa misma misericordia que Dios tuvo con él alcance a la persona que fue lastimada o violentada. Y que Dios tenga misericordia, porque también esa persona que fue lastimada y violentada, pues va a tener que conceder el perdón en Cristo Jesús. Y eso, pues... Claro, le hacía esa pregunta, ¿por qué? Porque fue lo que a mí me sucedió. Y yo dije, bueno, así el Señor como a mí me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Y yo decidí perdonar porque hubo muchos años en el cual yo tenía como una película así cortada, me perseguía, hasta que un día dije, algo debo de hacer. Y entré en oración, estuve con mi Señor y entendí que yo tenía que soltar eso, porque era la única manera de yo poder sanarme. Así es. Y lo logré, en el amor del Señor, lo logré.
Amén. Y perdoné al violador y nunca he deseado un mal, todo lo contrario, siempre pedí, Señor, si algún día él se casa y tiene una hija, que no le pase lo que me pasó, Amén. porque yo decidí perdonarlo. Amén. Así, Señor, como tú a mí me perdonaste de muchas cosas, que solamente tú lo sabes, Señor, pueden haber sido cosas pequeñas, pero hasta una pequeña mentira también para el Señor es mentira, no tiene grado, mentira blanca porque no existe. Lo que sea, el Señor me lo perdonó y yo dije, yo también debo de perdonar. Y eso me trajo mucha paz a mi vida y pude seguir mi vida y después con el tiempo conocí al que es hoy en día mi esposo, le conté todo lo que pasó y hoy en día ya llevo un matrimonio de 28 años, gracias al Señor. Amén. Eso pasó. Amén. Y es más, yo creo, digo, vamos a hablar, si un violador alcanza misericordia, alcanza perdón, yo también creo, yo estoy convencido que Dios va a empezar una obra con todos aquellos que fueron violentados o violentadas. Porque si Dios a ese violador o a ese corrupto o a esa persona que hizo un acto atroz le concedió el perdón y la misericordia, yo siento de parte de Dios, de mi corazón, que Dios va a obrar de tal manera con todas las personas que fueron violentadas, que fueron agredidas, que fueron robadas, violadas, lastimadas, para que tengan un encuentro con Cristo. Porque obviamente Dios conoce su corazón. Y aquí aprovecho para recomendarles un libro. Vale la pena que lo lean. Es un libro que se llama La Cabaña. Un librazo. Es algo precioso y maravilloso La Cabaña. Hay una película, pero no les conviene, no les recomiendo que vean la película. Lean el libro, La Cabaña. Es algo maravilloso. Este es un violador. Nada más dejen darle el tema de conflicto del libro. Que violó a una niña, abusó de ella sexualmente y la mató. Ahí de eso trata la narrativa del libro, básica, y cómo Dios fue sanando al papá y cómo también Dios tiene misericordia para ese violador. No. Tendrían que leer ese libro. Léanlo, por favor. Y lo mismo, lo voy a subir a internet, creo que lo tengo en digital. Y si no, pues cómprenlo, se llama La Cabaña. Se van a enamorar de ese libro. Se van a trasladar a otro nivel. Por La Cabaña. Amén. Mi hermano Jorge Bazán, adelante, por favor. Hermano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Más que todo una pregunta, pero es más que todo un comentario. Usted mencionó que habían unas cosas que no se podrían reponer. O sea, me refiero cuando uno se arrepiente, ¿no? Y justo estaba meditando en eso mientras usted hablaba. Y yo creo que todo es reponible, pero en una medida, ¿no? Por ejemplo, digamos el violador, ¿no? Claramente que ya no puede reponer a esa mujer. Usted dice, hay que orar, que él tiene que orar siempre. Y también agregado a eso, creo que aparte que vendría a ser como un propósito de vida para él, es a partir de ese momento de arrepentimiento, cuidar a las mujeres, ¿no? Ser un protector y ser un activista de alguna forma espiritual, almática, en contra de la violación. Igualito el narcotraficante, igualito el ratero, que ahora ya no robe, sino que comparta lo que tiene
y no solamente comparta, sino que ayude y proteja a las personas que podrían pasar ese tipo de cosas. Y yo creo que tal vez no se pueden reponer al 100% con la persona que se pecó, pero sí globalmente. Y eso también sería parte del propósito de vida. Y ahora voy al versículo siguiente, con esto acabo. Dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. 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 Fíjense que ahorita que estás comentando eso, Paul, me acuerdo de algo que pasó con Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, pues fue un líder hindú, pero bueno, es un hecho histórico. Él propició mucho el perdón, la no violencia, la no agresión. De hecho, pueden ver la película. Es una película preciosa, ya tiene muchísimos años. Pero hay un suceso que a mí me impactó. Porque llega un hombre a ver a Mahatma Gandhi y le dijo, es que ¿cómo le hago yo para sentirme bien? Para arrepentirme, para resarcir el mal que he hecho yo. ¿Cómo le hago? Porque en medio del conflicto y la violencia que había en su país, le dijo esta persona, Mahatma Gandhi, le dijo, he matado muchos niños. He matado muchos niños por mi violencia. Digo, ¿cómo le hago para quitarme eso? Y le responde Mahatma Gandhi. Fíjense qué sabiduría de ese hombre. Lo que tú tienes que hacer es, de esos niños, de las aldeas o poblados que tú mataste, vas a adoptar a un niño. Búscate un niño que tenga, pues, carencias, dificultades. Adóptalo. Y lo vas a educar, lo vas a preparar, lo vas a enseñar hasta que llegue a ser un hombre de bien. Con eso, pues obviamente no iba a poder resarcir las muertes, los asesinatos, pues de tanto niño. Pero en algo iba a resarcir y le dice, adopta un niño y llévalo hasta su madurez y encárgate de que sea un buen hombre. Tremendo. Amén. Mi hermana Dulce, por favor. Soy yo, pastor. Buenas noches. Dulce ya Buenas se fue a noches. dormir. Ya no aguantó la pobre. Pero No bueno, se preocupe. para mí este tema se me hace muy, muy, muy importante. Porque para los... Hay un conflicto con su micrófono. ¿Sí me oyen? Ahorita aquí ya. No, es que hay un conflicto porque se metió una... A ver. Vuelva a abrir su micrófono, mi hermana Dulce. Se apagó, pastor. Es que se está metiendo mucha interferencia. No sé si está cerca de la computadora, del audio. No, debe de ser el audio. ¿Me entiende ya mejor? A ver, como que ahí... A ver, creo que ahí ya se mejoró, por ¿Ya favor. se mejoró? Sí, ahí está. Bueno, yo aquí, por experiencia propia, mi testimonio no es tan fuerte como el que nos acaba de dar ahorita la hermana, pero sí estuve yo a punto de morirme Ajá. por un problema asmático. Y se nos va el aire, o sea, nos estamos muriendo prácticamente cuando tenemos un problema asmático. En ese momento yo, pues me puse a orar y lo único que le dije a nuestro Padre fue, ayúdame a seguir viviendo por mi hija, te lo pedí, pero te voy a hacer yo también algo. Todos los días de aquí en adelante voy a
a tratar de orar, a acercarme a ti, porque yo pienso que lo que usted acaba de decir es que por medio de la sangre de Jesucristo, lo que hace eso es podernos acercar. Y ya una vez acercados, podemos ya empezar a limpiarnos poco a poco. Eso ya es un procedimiento largo, porque pues sí, se ha sido un procedimiento muy largo para mí, pero no imposible. Y gracias a Dios, pues no me morí. Amén. Y mi promesa la cumplí. Todos los días, antes de que levantarme, al principio no sabía yo ni qué decirle. Ahora ya tengo muchas cosas que decirle. Pero ahí empezó mi procedimiento, pastor, de limpieza. Ya poco a poco el Espíritu Santo le va diciendo a uno qué es lo que uno tiene que hacer para entrar al proceso del arrepentimiento, porque pues podemos tener mucho tiempo de ser cristianos, pero nunca hacemos el proceso de acercarnos a Dios todos los días. Y hay una palabra que yo digo mucho. No sé cómo se llama el versículo, pero dice, sea renovado vuestro entendimiento. No sé si Amén. sepa cuál es este. Sí, Entonces sí, yo le pedía, Señor, sea renovado mi entendimiento para conocer tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y yo creo que se refiere a lo que usted dice, empezar a que nuestra mente sea renovado para que empiece a haber ese como entendimiento de lo que uno hizo mal, en lo que uno estuvo mal, porque también una enfermedad es una consecuencia de un problema espiritual. Ese es mi pensamiento. Gracias. amén. Amén. Es cierto. Así es, mi hermana. Dice Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, nuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y obviamente aquí tiene que ver con el arrepentimiento, porque hay que renovar nuestra mente. Eso es arrepentimiento. El paso que sigue es la conversión, llevarlo a la práctica. Amén. Mi hermana Mari, por favor. María Hernández. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, ahí escuchamos. Ok. Bueno, son como dos preguntas en una. ¿Qué de los bebés que son abortados, hermano? ¿Ellos van a un paraíso o al seno de Abraham? O sea, ¿hay un lugar para ellos o porque no pudieron nacer, no tienen como identidad o... Yo creo que los niños se van directamente de regreso a la presencia de Dios, porque dice la Escritura, ellos ven mi rostro. Dejar que los niños se acerquen a mí. Entonces, ellos ven directamente el rostro de Dios, la presencia de Dios. Entonces ellos se van de regreso literalmente al cielo. Mi punto de vista. Ellos no van al seno de Abraham, sino que ellos se van al cielo. ¿Por qué? Porque obviamente como no alcanzaron a nacer aquí, no se les dio esa oportunidad por cuanto fueron abortados, pues Dios regresa a esos espíritus literalmente. O sea, no tuvieron tiempo ni de pecar ni de hacer absolutamente nada. Díganse los abortados o sigan los niños pequeñitos. O sea, no alcanzaron a pecar, no tienen conciencia de pecado. Entonces yo desde mi punto de vista regresan directamente a la presencia de Dios. Dice, porque ellos ven a mis ángeles o algo así, dice el versículo. La otra pregunta que tenía, bueno, es las personas que quedan en coma y ya de ahí, pues en tiempo mueren, o sea, ya no salen de ese coma, mueren. Ellos
cuando ellos están así en coma, ¿será que tienen como un proceso o una oportunidad? Sí, sí. Les voy a contar un suceso que a mí me pasó. Había una hermana que su mamá pues precisamente había enfermado y entró en coma. Y me dijo que si yo podía ir a verla. Porque estaba ahí en el hospital, ya estaba la hermana en coma, su mamá. Pero bueno, por una y otra causa, ahora sí, torpeza mía, lo confieso, o negligencia mía, así se los digo, no pude ir. O más bien ya de repente con las actividades y demás, ya no fui. Como no había mucho contacto con esta persona, entonces, y ya no me insistió, pues bueno, uno empezó a hacer sus cosas y demás, y ya no fui. Pero al mes me volvieron a hablar. Pastor, acuérdate que esto y que mi mamá, y híjole, yo dije, de veras. Bueno, ahí sentí yo feo porque dije, es que esto no lo puedo yo dejar a la deriva. Y ya me lancé al hospital junto con mi esposa para entrar ahí. Que de alguna, y llegando yo al hospital, obviamente usted creo que es doctor o es enfermera, no lo sé, porque la he visto aquí con su atuendo de médico. Los accesos están muy complicados a los hospitales. O sea, hay filtros de acceso donde no cualquiera puede entrar. Y menos al área donde la gente está en coma. O sea, hay pabellones que pues uno no entra nada más porque sí. Y entonces yo quise entrar y yo dije, pues es que yo soy pastor y hay una persona que pues ya está muriendo, está en coma y quiero venir a orar por ella. Y me dijeron, no entra, no esto, no. Puras negativas. Y yo les dije la verdad. Soy pastor, vengo a orar por una persona, ya está muriendo, me pidieron que yo viniera a orar por ella para bendecir su partida. No entra. ¿Usted quién es? Y bueno, me pusieron 1000 pedos. Señor, ¿qué hago? Tengo que entrar. Y bueno, ¿saben qué hice? Tenía yo en mi casa una camisa cuello Mao. Una camisa de esas cuello Mao, si se conocen el cuello Mao, que no tiene el doblez, sino que es así nada más recto. Me puse esa camisa cuello Mao y un saco negro. Entonces, de esa manera yo parecía sacerdote católico. Y entonces llegué y dije, soy sacerdote. Una persona está muriendo y quiero rezar por ella. Pásele, padre. Y pasé. Y no dije mentira. Dice la escritura que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Y yo llegué diciendo, soy sacerdote. Y entré. Pasé al pabellón de la gente que pues ya estaba pues ya muy enfermo. Entré al lugar donde estaba esta persona en coma, la mamá de esta hermana. Y sí, efectivamente estaba en coma. De hecho, pues, como ya no controlan sus emociones, sus facciones, sus esfínteres y demás, pues están en coma. Cuando yo me acerco a ella, pues el olor era penetrante. O sea, era, pues, bueno, usted conoce eso. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿pero qué hago? ¿Cómo oro? La hermana, y no me va a oír, no me va a entender, ya está en coma. Y en eso Dios me hace sentir, háblale a su espíritu. Y sí, yo le dije, Señor, pues, hablo a su espíritu. Y empecé a orar por esta persona. Y le dije, Señor, en tu nombre, en Cristo Jesús, yo hablo al espíritu de tu hija. Para que él escuche y entienda. Su mente pues está perdida por el coma,
pero yo en este momento hablo a su espíritu. Y así empezó mi oración, me dirigí a su espíritu, hablé a su espíritu y me entendió. ¿Por qué me di cuenta que me entendió? Empezó a llorar. Empezó a llorar. O sea, es impresionante porque empiezo a ver cómo salen lágrimas de sus ojos, mientras de su boca salía saliva por el coma en el que estaba, de sus ojos salía lágrimas. Y yo estaba hablando a su espíritu. Y la llevé a aceptar a Cristo, a que recibiera a Cristo como Señor y Salvador. Y le dije, Dios te perdona, Y la llevé a Cristo. Se entregó a Cristo. Y ella llorando, sus lágrimas derramando lágrimas. Yo dije, Señor, qué tremendo. Estando en coma, recibió el mensaje. Total, terminé de orar, salgo de ahí, me encuentro con su hija afuera y le dije, pues ya oré, ya le encaminé a Dios, pues que se haga la voluntad del Señor. Entonces ya nos bajamos, no llevábamos ni una hora en coche, creo que llevábamos unos 15, 20 minutos de haber salido del hospital. Íbamos en el coche, yo les iba a dar un aventón a su hija, a su esposo. Llevábamos tal vez 10, 15 minutos en el coche cuando recibí una llamada a su hija. Acaba de partir su mamá. Dios nada más estaba esperando a que bendijeran su partida para llevársela. Llegando yo, oro por ella, se entrega a Cristo, a pesar de su coma, recibe a Cristo, recibe ministración. Cumplido ese hecho, a los minutos, parte con Dios. Esto no hubiera tenido que suceder si yo desde un principio hubiera sido más obediente. Bueno, hubiera sido obediente. Y cuando me dijeron, pastor, va, yo hubiera ido inmediatamente. Pero alargué este proceso y Dios nada más estaba esperando hasta que yo fuera a bendecirle. Tremendo. La última pregunta, le preguntaba de lo del coma, porque pues ahora del COVID me tocó que unos que otros compañeros, disculpe, fallecieron y pues fallecieron en el coma. Amén. Y como que sí lo he superado, o sea, sí oré por ellos y todo, pero siempre me quedé con ese pensamiento como el cargo de conciencia. La última pregunta es acerca de las personas que son violentadas, o sea, como por ejemplo, hay perdón para el violador, como decía usted, pero ¿qué de la persona que muere, como por ejemplo el violador mató a la persona en el momento, bueno, la persona sufrió? A mí no sé si la persona era o no era, o sea, cristiano, pero digo, esa persona que murió violentada en la otra, ya cuando mueren, van a un lugar a ser consolados. Sí, la persona, vamos a pensar de una persona que fue violentada, una mujer, y tal vez fue hasta asesinada, ultrajada. Obviamente, acuérdense, lo acabamos de ver, el miércoles lo acabamos de predicar, los espíritus encarcelados van al Seol, y aún en el Seol hay posibilidad de salvación, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, bajó y predicó a los espíritus encarcelados, y se pueden salir. Entonces, todas esas personas que mueren violentadas, asesinadas, que no tuvieron la oportunidad en vida aquí en tierra, tienen la oportunidad allá abajo. Este es el bendito evangelio de la misericordia. Todavía tienen oportunidad, porque hay un ministerio de predicación a los que están encarcelados. Entonces todos estos espíritus que al final van a dar a esta condición y que murieron de una manera traumática, dígase un asesinato, una violación, etcétera, etcétera, cualquier tipo de situación, todavía Dios hay oportunidad para ellos. Yo sé que esto choca
con la doctrina tradicional que dice, se muere sin Cristo, se amoló y el infierno. Perdónenme, pero yo no creo eso. Yo no creo en eso. Conforme la Biblia y conforme lo que yo he aprendido y visto, hay una bendita misericordia y todavía hay un ministerio de predicación y se predica para salvación para aquellos que están encarcelados. Esto lo acabamos de ver el miércoles anterior y ya está el tema ahí, para que lo vean en internet, los espíritus encarcelados. Esta es la bendita misericordia de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovecho, mi hermana, usted que está en hospital, y para todos los que de alguna manera están involucrados, no sé de aquí cuántos estén involucrados en un área de hospital, yo sé que algunos de ustedes son doctores, digas enfermeros, doctores, y tal vez han tenido contacto, o tienen contacto obviamente muy seguido con la muerte, y se encuentran con gente en coma o en situación precaria, pueden orar al espíritu de esa persona. Y el espíritu percibe, el espíritu recibe, el espíritu oye. Bendíganlos, ministrenlos. Esto es un ministerio tremendo, difícil y fuerte. Yo, en mi vida de pastor, 25 años de pastorado, pues ya he tenido, no sé, 30, 40 casos a lo largo de la historia, mi historia personal, de tener que llegar a orar por personas que pues ya están en una condición precaria o en una fase terminal. Y Dios nada más me ha llevado a orar por ellos y bendecir su partida. He orado por ellos y a las horas o a los días parten. Este es un ministerio fuerte porque es bendecir la partida de un alma, de un espíritu, porque va de regreso a Dios. Aquí hay todo un misterio, qué es lo que pasa con esas personas. ¿Por qué, por ejemplo, cuando murió Lázaro, tuvieron que venir ángeles para llevarlo a la presencia de Dios? ¿Qué pasa si no llegan esos ángeles? ¿Hay peligro en el camino después de que sale del alma? Digo, que sale del cuerpo esa alma, ¿hay peligro de que ocurra algo, que tiene que venir una escolta de ángeles? ¿Por qué Dios, en mi caso, me esperó casi un mes para orar por esa hermana y bendecirla? Bueno, que no era hermana, aceptó a Cristo en su estado de coma y bendecir esa partida. ¿Y por qué en estos 30, 40 casos que he tenido a lo largo de mi vida, pues Dios siempre me ha llevado a bendecir su partida? Es un ministerio tremendo. Y ustedes, médicos, doctores, enfermeras, que están en contacto, que estuvieron en la primera línea de batalla por la cuestión del COVID y demás, como cristianos, doctores, enfermeras, enfermeros cristianos, bendigan la partida de esa persona, bendigan la partida de ese paciente, bendigan su situación, aunque estén en coma, hay una bendición. Amén. Y amén. Pues bueno, no sé si una última pregunta y terminamos. Mi hermana Braulia, por favor. Amén, hermano, Dios les bendiga. Hermano, yo tengo, bueno, no dudas, sino, bueno, sí, inquietudes, dudas y primeramente, mi punto de vista por cuanto a arrepentidos y convertidos, el de oidor y hacedor. Ok, por cuanto a, están tocando, yo soy abogada, trabajo en una agencia especializada en delitos de abuso sexual, de delitos de carácter sexual y violencia familiar. Sin embargo,
por ejemplo, se ha dicho de un violador, ¿no? A mi punto de vista, yo creo que si se arrepiente, pero también es importante que tú, por todo ese mal que haces, pedir perdón a la persona que le causaste ese daño. Ahí es donde dice, bueno, te arrepientes, ¿sí? Y y viene también lo que es el hacedor, ¿no? Posteriormente al arrepentimiento pides perdón y continúas como dijo Jesucristo, anda y no peques más. Entonces, yo lo veo así, no sé si sea de esa forma, porque esa persona que hace el mal, a esa persona le pide perdón a la que le hizo el mal y siento que su corazón sana, ¿no? Y porque así te lo pide el Espíritu Santo, pedir perdón, sanar tu corazón. Eso creo yo que es así. No, de hecho sí, obviamente si hay posibilidad de en un poco resarcir el daño que se hizo pidiendo perdón a la persona o en su caso a los familiares de la persona, porque qué tal si hablamos de un Sí, un homicidio. homicidio, ajá. O también, Entonces, como dijo la hermana, violentan a la persona. Hay muchos niños que son violentados sexualmente y terminan matándolos también. así Entonces, es. le pido Entonces, perdón, ¿eh? siempre que haya la posibilidad, aquel que se entregó a Cristo, obviamente empieza a trabajar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo redarguye de todo pecado, de toda maldad, y Ujú. empieza esa labor, y obviamente lleva a la persona a pedir perdón o resarcir el daño. Sí, pero lo comento, digo, porque en mi caso, yo tuve un problema con mi hermano de carne, él me robó alhajas hace tres años y yo llegué a sentir mucho odio, mucho. Yo creo ya ve que el Señor te da, no te da, te pone, prueba tu fe, porque Él no castiga, Él no te prueba, sino que Él esa fe que tenemos en él, él te toca pues para hacerlo. Entonces yo pasé un año para poder perdonar, más de un año, porque yo sentía mucho, lo veía y no podía. Sin embargo, gracias al Señor, tocó mi corazón y yo perdoné a mi hermano. Yo lo agarré, le pedí perdón, lo abracé porque yo le pedí perdón por lo que yo sentía. Yo sentía el dolor, el coraje, el odio que yo sentía hacia él, que cosa que Dios sanó. Y pues a hoy yo ya no siento eso, sino que le digo al Señor que tenga misericordia de él para que él llegue a sus pies también y se arrepienta. Y obviamente como ahorita el tema que estamos viendo es arrepentimiento, y la conversión que efectivamente hay muchos que pues somos oidores, pero nos falta mucho para hacedores, porque siempre está el maligno diciéndote, como dicen ahí, un angelito está de este lado y el diablito está del otro lado que te dice, no lo hagas. Y por acá el Señor, sí, hazlo porque tú tienes que hacerlo, así no los manda el Señor. Bueno, ese es Amén. uno. Hermano, y por cuanto cuando se provocan un aborto, esa mujer o ese hombre, si son los dos, ¿cómo es que van a pedir perdón? ¿Cómo es que van a sanar su corazón por eso que hicieron? Pues ¿Cómo es? pues es lo mismo, es ¿Se similar. O puede? sea, claro que se puede. Acuérdense, Pero ese bebé no está. no importa, ese bebé, acuérdense del versículo que dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo demás, Ok, todo lo demás se puede perdonar, excepto la blasfemia. Y no es el tema,
Pero bueno, ya Ok, vendrá hermano. después en la doctrina que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y déjenme terminar con el arrepentido más controversial de la Biblia. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, estábamos hablando de Judas, que entregó a Jesucristo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido. Ajá. Viendo que era condenado, volvió arrepentido. Y pues con las famosas 30 piezas de plata, la aventó a los sacerdotes y a los príncipes. Pero fíjense qué interesante. Volvió arrepentido. Hay algunas versiones que dice que volvió con remordimiento. Y que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento, porque Judas no se puede arrepentir. Pues no, cuando tú te vas a la palabra en griego, ahí es arrepentimiento. Judas volvió arrepentido. ¿Cómo puede ser? No entiendo. No, en base a lo que explicamos ya no hay conflicto. Sí, pues qué bueno que se arrepintió. Nada más se quedó a nivel de ¿qué? Pensamiento. La regué, me equivoqué, hice mal. Arrepentimiento tiene que ver con un pensar de manera diferente. Se dio cuenta, se arrepintió, pero eso nada más se quedó a nivel mental. ¿Qué le faltó a Judas? ¿Qué le faltó a Judas? Convertirse. No alcanzó la conversión. Por eso no se le borró el pecado. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Sí, se arrepintió, pero nada más se quedó con un efecto mental. No lo llevó a la práctica. Ya no resarció nada. Ya no revirtió nada. Entonces no hay conflicto. Sí, se arrepintió, qué bueno, pero ya no le alcanzó. Porque al final se mató. Se colgó de un árbol, cayó y se partió por dos. Dice la Escritura, y le salieron las vísceras. Nada más se quedó en el arrepentimiento, mas no alcanzó la conversión. Entonces no hay conflicto. Aquí hay una pregunta. Mine, ¿es una novela? No sé, creo que me hablas de La cabaña. El libro. Lean por favor La cabaña. Es una novela, no es un hecho real, pero es un librazo. No, de veras, es un libro maravilloso. Eso sí, es una novela escrita por un pastor. Es un pastor el que escribió esa novela. Pero es algo tan precioso esa novela, porque en esa cabaña hay un encuentro entre el papá de la niña que fue ultrajada y matada, y tiene un encuentro en la cabaña donde se entiende que ocurrió el homicidio, la violación, el ultraje de la niña. En esa misma cabaña tiene este papá un encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí, no, es algo precioso esa novela. Bueno, yo los invito a que la lean. Y me pregunta aquí mi hermana Lorena, las personas que se quitan la vida, la persona que se quita la vida porque estaba en depresión, ¿se va al Seol? Todos nos vamos al Seol. Si se recuerdan, todos nos vamos al Seol.
Pero bueno, es algo que ya después tendremos que explicar con más detalle. Está establecido que el hombre muere una vez y después de eso el juicio. Dice Hebreos. Está establecido que el hombre muere una vez y después de eso el juicio. Todos nosotros cuando morimos nos vamos a un juicio. ¿Y el juicio dónde se hace? En el Seol. El juicio se hace en el Seol. En una área del Seol, no es que haya un lugar de tormento, ni nada, simplemente es un lugar de juicio. Entonces nosotros morimos, nos vamos a ese juicio, a ese al Seol, pero no hay problema. Los que llegamos en Cristo Jesús, pues no hay problema, porque ya llegamos con abogado. El abogado se llama Cristo Jesús, porque abogado tenemos delante de nuestros hermanos, a Jesucristo fiel y justo. Entonces con el abogado, como yo siempre les he enseñado, llegamos, checamos tarjeta y nos salimos. No hay ningún problema. Salimos en automático y nos vamos con el Padre. Pero bueno, eso se merecería otro tratamiento, otro estudio ya con más calmita. Amén. Y amén. Déjenme ver qué hay por acá. Mi hermana Mari Beltrán, ¿se puede hablar al espíritu de una persona que está consciente pero está cansada de sufrir su enfermedad, pastor? Un cáncer, para ser más explícita. Claro que se puede. Uno se puede dirigir al espíritu de esa persona. Uno puede hablarle a su espíritu. Amén. Pues mis hermanos, un gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo, para los que están en la plataforma YouTube, si quieren integrarse ya en vivo a este grupo, me tienen que mandar a mi WhatsApp, que aparece en todos los videos que ustedes ven ahí en YouTube. Ahí aparece mi WhatsApp, solicitándome poderse integrar al grupo o a la plataforma Zoom. Amén. Para los que se quieren integrar ya más personal e interactivo al grupo. Dios les guarde. Dios les bendiga, mis hermanos. Reciban un cordial saludo, grande bendición y tengan una buena noche.